Pensaron en la sensación que tienes cuando pasas por la puerta. ¿Qué es una puerta? ¿Para qué sirve la puerta? ¿Saben? El tercer yo soy que vamos a estudiar tiene que ver justamente con eso. El Señor, después de sanar a un ciego, en el capítulo 9 de Juan, sana a un ciego, el ciego contento por lo que el Señor hizo con él. En su momento, los miércoles, vamos a estudiar todo lo relativo a este milagro de esa sanidad de este ciego. Él alborota a la comunidad. Era un ciego de nacimiento, todo el mundo sabía que era ciego. Y en medio de toda esta condición, el Señor le sana. Y cuando el pueblo ve a aquel que había sido ciego, pero que ahora ve, comienzan a alborotarse y quieren seguir a Jesús. Los líderes religiosos reaccionan a eso y de alguna manera quieren amedrentar a los que ven a Jesús como un gran maestro. Y comienzan a perseguirlo, expulsan de la sinagoga al ciego que había sido sanado para que no pueda hablar más. Y comienzan a ejercer presión para que el pueblo no siga como un maestro, como un líder religioso, un líder espiritual al Señor Jesucristo. Pasamos la página, llegamos al capítulo 10 de Juan, y al llegar al capítulo 10 de Juan, el Señor se nos presenta en primera instancia como la puerta. Él va a decir allí, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Saben? Estamos acostumbrados a la puerta porque ya se ha hecho parte importante de nuestras casas. Pero en el tiempo de Jesús, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad amurallada, tenía 7 puertas. Y esas puertas no podían representar un aspecto vulnerable de las murallas. Podemos recordar tal vez la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad que estaba rodeada de grandes muros. Y siempre pensamos en los grandes muros. Una vez leí un historiador que hacía referencia a esos muros y dice que esos muros eran tan gruesos, que la guardia velaba por la seguridad de la ciudad, custodiando con carros, con carruajes, carretas guiadas por caballos, y podían en lo ancho de esos muros pasear 2 carretas hacia allá y 2 carretas en sentido contrario. O sea, 4 carretas al mismo tiempo estaban continuamente custodiando la ciudad de Jericó. Eran más anchas que algunas carreteras venezolanas. Y entendemos que ese muro tan grueso representaba una gran seguridad para Jericó. Pero ¿por dónde entraba la gente? Tenía que tener una puerta. Ahora, la puerta evidentemente no podía ser tan gruesa como el resto de los muros, pero tenía que ser segura. Y con el tiempo se fue desarrollando una especie de tecnología que permitió crear puertas cada vez más fuertes, más sólidas, porque no podían permitirse que la puerta de entrada, que tenía que abrir y cerrar continuamente, se convirtiera en el punto más vulnerable de una ciudad fortificada. Así que para el concepto en el tiempo de Jesús, la puerta no significaba un punto vulnerable, todo lo contrario. Se habían perfeccionado a tal punto que las puertas representaban algo fuerte, algo que implicaba seguridad. El tamaño, la resistencia, el diseño de la puerta generaba seguridad a todos los que entraban a la ciudad. Ahora, el Señor se presenta como la puerta. Y al presentarse como la puerta, ciertamente, hay un poquitico de todo lo que implica una puerta. Cuando ves una puerta, piensas inmediatamente en el acceso a algún lugar, o una posibilidad de entrar a un lugar, o una posibilidad de salir de algún lugar. Una puerta también puede significar protección, como dijimos hace un momento atrás, y una puerta puede significar una invitación. La puerta es algo que te invita a entrar o a salir de alguna forma. Así que la puerta tiene un sentido importante. En el contexto de Juan capítulo 10, versículo 1 al 9, que vamos a estudiar ahorita esta mañana, ¿saben? La puerta de la cual está hablando el Señor es la puerta de las ovejas. La sociedad judía, uno de sus oficios más comunes era el del pastoreo de ovejas. Es decir, había pastores cuidando rebaños de ovejas por todas partes. Y existían hombres muy adinerados que podían contratar pastores y ellos tenían grandes rebaños. Esos hombres adinerados tenían en su propiedad un lugar donde guardar las ovejas. Pero había otros que no eran tan adinerados y tenían tal vez rebaños muy pequeñitos. Y esos que tenían rebaños pequeñitos, ¿saben lo que hacían? Pues se agrupaban y entre ellos lograban o construir o alquilar un lugar. Era una especie de establo
con grandes paredes y una puerta fuerte, donde todo ese grupo de pastores metían sus pequeños rebaños allí para pasar la noche. Contrataban entre todos a un portero que cuidaba el rebaño durante la noche y ellos podían irse a descansar. Pasaba la noche y temprano en la mañana todos los pastores volvían otra vez a aquel lugar y el portero, al ver al pastor, como lo conocía, le abría la puerta. Este es el pastor que viene a llevarse 5, 10 de las ovejas que están aquí. El pastor se paraba en la puerta y comenzaba a llamar a sus ovejas. Y lo interesante de este oficio es que las ovejas conocían la voz del pastor. ¿Saben? Un dato curioso de las ovejas es que aprenden a identificar la voz de su pastor. Así que se paraba el pastor, que era dueño de, pónganse ustedes, 10 de un grupo de 100 ovejas que estaban metidas en aquel redil comunal que había allí. El hombre se paraba en la puerta, el portero le abría y al abrirle él comenzaba a llamar a sus 10 ovejas. Las 10 ovejas que eran de él escuchaban su voz y salían con él. Las que no eran de él ni se inmutaban. Eso no es con nosotros. Llegaba el otro pastor, que era dueño de tal vez unas 10 más, y el hombre se paraba, el portero le abría porque lo reconocía y llamaba a sus 10 ovejas y sus 10 ovejas le correspondían y salían detrás de él y se iban. Bueno, el Señor en este pasaje que vamos a leer a continuación, que está en Juan 10, versículos del 1 al 9, comienza su ilustración diciéndonos: yo soy la puerta, y pensando en esa puerta que custodiaba un portero, esa puerta que tenía que ser segura, porque al saberse que había un grupo de ovejas de distintos pastores, todas durmiendo allí, ese lugar era una tentación terrible para los ladrones. Los pastores se fueron a descansar, hay un portero pago, y si logramos entrar, y si logramos violentar la seguridad, podemos robarnos algunas ovejas, porque el portero no era dueño de ninguna, el portero no sabría ni siquiera cuántas y cuáles estaban allí. Esa era una oportunidad para robar. Vamos ahora al capítulo 10, versículo del 1 al 9 de Juan. Y el Señor, pensando en esto que les acabo de escribir, dice esto: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien oirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Miren, cuando Cristo se presenta aquí como la puerta, yo soy la puerta. Permítame recuperar un poco lo que hemos visto hasta ahora del yo soy. Yo que soy en mí mismo, yo el eterno, he sido, soy y continuaré siendo por toda la eternidad la puerta. Yo soy la puerta. Cuando el Señor se nos presenta como la puerta, nos está diciendo que el único acceso a una vida extraordinaria y eterna es Cristo. Quiero que revisemos eso rápidamente. El único acceso a una vida extraordinaria y eterna es Cristo. Cuando hablo de una vida extraordinaria, no me refiero a una vida sin problemas, no me refiero a una vida bien, próspero, donde todas las cosas marchan sin ningún tipo de tropiezo, para nada. ¿Saben? Los tropiezos son parte de la vida, las dificultades son parte de la vida, nos fortalecen. Santiago dice que debemos entender que la prueba de nuestra fe produce paciencia. También Pedro dice que nuestra fe debe ser refinada como se refina el oro, a punta de fuego. Es decir, las situaciones difíciles forjan nuestro carácter. No es posible una vida sin situaciones
difíciles. Ahora, en medio de las situaciones difíciles que tú y yo tengamos que vivir, en Cristo podemos tener una vida extraordinaria. Él es el único acceso a una vida extraordinaria. Pero más aún, Cristo también es el único acceso a vida eterna. Así que, si quieres garantizar para ti una vida extraordinaria aquí y una vida eterna en la presencia de Dios, no hay otro acceso a ella. Es Cristo. Busca por donde quieras buscar. Entra por donde quieras entrar. Entrega tu vida a lo que quieras entregarlo. Pero nunca experimentarás una vida extraordinaria y eterna fuera de Cristo. Él se presenta como la puerta. Yo soy la puerta. Ahora, a través de esta figura de yo soy la puerta, vamos a descubrir 4 aspectos fundamentales de Jesús que nos garantizan esa vida extraordinaria y eterna. Hoy vamos a estudiar 2 y el próximo domingo, Dios mediante, cerraremos con los 2 que siguen. Vamos con los 2 primeros. El primer aspecto de Jesús que hallamos en la figura de yo soy la puerta es su cercanía. El Señor, al identificarse como la puerta, nos está diciendo, soy cercano a ti. Las ovejas tenían que pasar por la puerta. No había otro acceso para ellas. Y el Señor dice, esa puerta por donde tú debes pasar, yo soy. No hay otra puerta. Ahora, la cercanía del Señor la establece comparándose a sí mismo con los ladrones y los saqueadores. Es decir, hay una gran diferencia y en el marco de todo lo que vamos a estudiar en el capítulo 10 está la idea de que el Señor es el buen pastor. Permítame manejarlo de así, permítame avanzar un poco más allá. Hoy vamos a ver estos aspectos que tienen que ver con yo soy la puerta. El tercer yo soy que estamos estudiando es yo soy la puerta. El cuarto, que está allí en el mismo capítulo 10, va a ser yo soy el buen pastor. Entonces, todo esto está marcado en la idea de Cristo como el buen pastor. Como buen pastor, Él va a compararse con los ladrones. ¿Saben? Si ustedes no conocen al pastor, cualquier ladrón pudiera hacerse pasar como el pastor. Imagínense el trabajo de aquel portero. Hay un portero a quien se le contrata para que cuide las ovejas. Él tiene allí, en ese redil comunal, a tantas ovejas como pastores se pusieron de acuerdo para meter sus ovejas allí. Y este pastor no tendría que preocuparse por conocer las ovejas. Él tenía que preocuparse, este portero, tenía que preocuparse por conocer a los pastores. Porque cuando le llegara alguien y le dijera, ábreme allí la puerta que vengo a buscar a mis ovejas, él lo tenía que mirar y debía reconocer si era un pastor o no. Si él le abría la puerta a alguien que se hacía pasar por pastor y no era pastor, corría el riesgo de que este hombre llegara y robara a las ovejas. Así que el Señor tenía que establecer una diferencia entre el buen pastor y los ladrones. Y haciendo eso, va a decir, el ladrón no tiene cercanía con la oveja. El buen pastor, sí. El ladrón no ama a la oveja. El buen pastor, sí. El ladrón no quiere entregar su vida por la oveja. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y comienza a establecer allí un contraste que está enmarcado en la idea de la cercanía del Señor. En Juan 1, del 1 al 5, en esos primeros versículos que leímos, Jesús comienza marcando una clara diferencia entre entre el pastor verdadero y el ladrón de ovejas. Y esta diferencia, como ya dijimos, está marcada en la idea de la cercanía. Jesús muestra su cercanía al decirnos que el buen pastor guía a las ovejas hacia la puerta. Veamos ahí los versículos 1 y 2. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Saben? Las ovejas sabían que el pastor no tenía que buscar caminos verdes para entrar al redil. Nosotros los caraqueños estamos familiarizados con la idea de un camino verde. ¿Saben qué es un camino verde, no?
sea, usted va por la autopista, que es el camino que se supone debería ser más rápido para llegar a donde quiera llegar, y se consigue con una de esas colas terribles mañaneras. Y el conductor caraqueño, que no tiene la paciencia suficiente para hacer su cola, en líneas generales, ¿saben? Él va a buscar una vía alterna. A esas vías alternas se le llama caminos verdes, popularmente. Él va a meterse hacia las montañas, se va a meter por las callecitas, y mientras más conoce Caracas, más alternativas de vías verdes tiene. Yo estoy dudando de que esas vías verdes realmente sean más rápidas. A veces nos complican más la vida. Pero bueno, supongamos que comienzas a buscar una vía alterna porque la vía principal está trancada, no te permite pasar. El Señor dice, el pastor va por la puerta principal. Él toca la puerta, el portero abre, y cuando el portero abre y ve al pastor, lo identifica. ¿Y cómo lo identifica? Le abre la puerta. Ahora, ¿quién no se atreve a tocar para que le abran? El ladrón. Y el ladrón va a buscar una vía alterna. Se va a tratar de trepar por los muros, él va a tratar de romper el techo, él va a inventarse algo. Las ovejas saben que el pastor no tiene necesidad de buscar una vía alterna. Él está en la puerta y el portero le va a abrir al pastor porque él está en la puerta. Me llama la atención porque cuando el Señor se identifica con la puerta, Él dice, yo soy la puerta. Lo que está diciendo es, como pastor, no solo soy el pastor, sino que además de ser el pastor, soy la puerta. Es decir, en la cercanía que el Señor tiene contigo y conmigo, Él te atrae a sí mismo. ¿Saben? El Señor te atrae hacia sí mismo. El buen pastor quiere que tú vayas donde está Él y de esa forma muestra su cercanía contigo. Qué importante es que entendamos que la intención de Jesús es que tanto tú como yo vayamos a Él. Por eso Juan 15 dice, porque separados de mí nada podrán hacer. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y el mensaje del Señor continuamente es, vengan, vengan, vengan. El buen pastor te lleva hacia la puerta. Y en este caso particular, el buen pastor es a su vez la puerta. Cristo te atrae a sí mismo. Hermano, no creamos en nada distinto a esto. La primera característica de Cristo como la puerta es que Él es cercano a nosotros. Y siendo cercano, ha dispuesto todo para que todo aquel que en Él cree pueda acercarse confiadamente hasta Él. Él quiere que tú y Él puedan gozar de máxima cercanía. Así que Jesús muestra su cercanía guiándonos hacia sí mismo. Jesús muestra su cercanía al llamarnos por nombre. No sé si lo notaron, pero en el versículo 3 leímos hace un momento que dice así. El portero le abre la puerta al pastor y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca de redil. Bueno, vamos a ser sinceros aquí. ¿Saben? Las ovejas no tienen, espero que no haya ninguna oveja aquí, creo que no hay. ¿Saben? Las ovejas no tienen suficientes neuronas para que cuando el pastor pronuncia su nombre, ellas puedan entender, ah, eso es conmigo, presente. ¿Saben? Las ovejas escuchan al pastor, punto. Y parece que hay una relación ahí olfativa. Ellas son capaces de olerlo. Así que solamente con pararse en la puerta, las 10 ovejas que pertenecían a ese pastor se activaban. El pastor ha llegado y se paraban. Y cuando el pastor pronunciaba alguna palabra, ellas sabían que su pastor las estaba llamando. Punto. Punto. Y eso de ponerle nombre a los animales no nos parezca extraño. El que tiene un perrito en su casa no lo llama perro, ¿verdad que no? ¿Y cómo se llama tu perro? Él se llama perro. Yo tengo un gato y el gato, somos más originales que eso. Todos tenemos una mascota y al que tiene una mascota le pone un nombre. Ahora, ¿saben que esto aplica también incluso a los ganaderos? Mi suegro es ganadero y le acostumbran a ponerle nombre a las vacas cuando las van a ordeñar, las llaman por su nombre. Hay una relación allí
entre el trabajador y el ganado y la vaca. Bueno, esto es común. Así que en el tiempo de Jesús también era muy común que el pastor de las ovejas le pusiera nombre a las ovejas, así las identificaba. Así que cuando él aclara aquí, las llama por su nombre, ya aclaramos que la oveja no distingue su nombre. Entonces, ¿para qué tienen nombre? Bueno, lo que el Señor está diciéndonos es esto. No sé cómo lo percibe la oveja, pero yo, como pastor, conozco a cada una por su nombre. Qué interesante, porque lo que resalta el Señor aquí es, yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Lo vamos a ver dentro de un par de semanas si Dios nos lo permite. Pero lo que quiero que vean es esto. Cuando dice allí que el pastor las llama por su nombre, lo que nos está diciendo es, el pastor conoce individualmente a las ovejas. ¿Ven la cercanía del Señor? ¿Qué te parece pensar que el Señor te conoce a ti de manera personal? La salvación de Cristo no es colectiva. Él nos salvó a nosotros. Él te salvó a ti. Cuando leemos en 1 Corintios 15, del 1 al 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, eso lo podemos entender perfectamente si lo personalizamos. Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. ¿Y por qué? Porque te conoce. Te conoce. Y lo interesante de esto es que te conoce y me conoce y aún así nos ama. Qué interesante. ¿Saben? El pastor se para en la puerta y comienza a llamar por nombre a una. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, el Señor habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, al que venciere, le daré un nuevo nombre. ¿Saben? Ese nuevo nombre ha generado mucha curiosidad. Yo me inclino por esta idea. Creo que la idea de un nuevo nombre, el nombre indica nuestra personalidad. Y el que llega a Cristo, el que pasa por la puerta de las ovejas, tiene vida eterna. Y a partir de ese momento eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tu viejo nombre podría estar marcado así. ¿Saben? Fulano de tal, toda su vida fue un estafador. Pero ahora en Cristo es un hijo de Dios. Ahí hay un nuevo nombre, hay una nueva identidad. ¿Saben? Esta persona, su vida estaba marcada por cualquier cantidad de condiciones y de situaciones terribles. Pero al pasar por la puerta, tiene un nuevo nombre y ese nuevo nombre está marcado en la idea de una nueva identidad en Cristo. ¿Y quién conoce esa nueva identidad en Cristo? Tú la conoces y Cristo la conoce. Hijo, ven. Se para el pastor en la puerta y comienza a llamarte a ti y a mí, a cada uno de nosotros, por nuestro nombre. Y no dice el Señor, ahí va el que era mentiroso. Ahí va el que fracasó o la que fracasó en tal cual cosa. Cuando el Señor nos llama, hijo, ven. Hijo. ¿Saben? Y Dios no tiene hijos fracasados. A todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante, porque el Señor nos conoce de forma personal. El portero le abre la puerta y el pastor las llama por su nombre. De esa manera muestra su cercanía. Pero el Señor no solo muestra su cercanía al invitarnos a acercarnos a Él, no solo muestra su cercanía al llamarnos por su nombre, sino que también muestra su cercanía al guiar nuestros pasos a pastos verdes. Dice el versículo 4, cuando ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Saben? Las saca todas, durmieron allí, el pastor va muy temprano en la mañana, las saca del redil y cuando las saca, él comienza a ir delante. El Señor no empuja a nadie, Él va adelante y nosotros vamos siguiéndole. ¿Y por qué le seguimos? Porque sabemos a dónde nos lleva. David escribió el Salmo 23. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará. Yo no sé si lo notaron, pero David fue pastor de ovejas antes de ser rey. Y como pastor de ovejas está escribiendo ese salmo. David se pone en la posición de la oveja. Y si se quiere, quien está escribiendo el Salmo 23 es una oveja.
Si le preguntáramos a la oveja, oveja, siéntate aquí, ¿por qué sigues al pastor? Ella nos dirá, porque cuando estoy con él y le sigo, nada me falta. Explícame eso. Bueno, él me lleva a delicados pastos, junto a agua de reposo me hace descansar, él conforta mi alma, él me guía aun cuando ande en valle de sombra de muerte. No temo nada porque su vara y su callado me infunde aliento. Él, cambia un poco la historia, pero en los últimos versículos dice, él adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y hace que mi copa rebose. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirá por largos días. ¿Saben? En la oveja estaba clara de hacia dónde la llevaba el pastor. Por eso comienza el Salmo diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Y saben qué? Nada me faltará. Wow, pero la cosa está difícil. Pero Jehová es mi pastor. ¿Supiste lo que pasó con el dólar? Sí, pero Jehová es mi pastor. Y mira la condición, que la cosa, que vamos a cumplir un año. Sí, pero Jehová es mi pastor. ¿Saben? Como venezolanos pudiéramos definir aquí un montón de cosas que si nos ponemos a pensar en ellas, lloramos. Lo interesante no es qué tanta cosa pudiéramos estar padeciendo hoy. La pregunta importante sería, ¿quién es tu pastor? El pastor te va a guiar a verdes pastos. Y me encanta esta figura, porque dice allí en Juan capítulo 10, que el Señor va delante de ellas y las ovejas le siguen por una razón, reconocen su voz. Pareciera que el pastor va continuamente hablándole a las ovejas y las ovejas van continuamente respondiendo a la voz del pastor y los lleva al pasto que cada una de sus ovejas necesitan. ¿Sabían ustedes que las ovejas pudieran necesitar pastos distintos? Señor, tengo esta situación y no sé cómo enfrentarla, y el pastor te va a decir, ven acá, vamos a este pasto, este es el pasto que tú necesitas. Y otro se va a parar por allá y dice, Señor, a mí me tocó esto, wow, qué duro está esta prueba, esta situación, no sé cómo ser. Ven para acá, este es el pasto que tú necesitas. Yo no sé si lo sabían, pero leí alguna vez con un historiador antiguo que describió un poco el proceso del pastor, ¿no? Cuál era el trabajo, y era un trabajo muy duro. Era un trabajo terriblemente agotador. Exigía al pastor que no bajara la guardia nunca. Y habían ovejas de ovejas. Y creo que por esta razón se nos compara en la Biblia a nosotros con las ovejas. ¿Saben? Habían ovejas que cuando escuchaban la voz del pastor no la seguían. Se iban a otro lado. Esas ovejas revoltosas iban brincando en sentido contrario todo el tiempo y el pastor tenía que dejar aquí a su rebaño y salir corriendo a buscar a aquella oveja que no atendía la voz del pastor. Y saben, había una técnica que suena un poco cruel, pero el pastor tenía que aplicar para que las ovejas se acostumbraran a oír su voz. ¿Saben lo que hacía el pastor? Les partía las piernas. Al partirle las piernas, él tenía que vendarlas, tenía ahora que restaurarlas, y una vez restaurada, eso obligaba a dos cosas. Ya aquella oveja que le gustaba brincar, ya no podía estar brincando. Tenía las piernas partidas. Y la otra cosa que obligaba a la situación era que ahora el pastor tenía que cargarla. La levantaba y tenía que mantenerse todo el tiempo de su recuperación con la oveja aquí cargadita. Eso hacía que la oveja ya no pudiera escaparse, se mantuviera pegada al pecho del pastor, se acostumbrara al sonido de su voz y se acostumbrara a su olor. Cuando esa oveja estaba recuperada, ya conocía el sonido de la voz de Dios, del pastor, y reconocía también su olor. ¿No será que a veces el Señor tiene que partir nuestras piernas en más de una ocasión? Hijo, no me estás entendiendo. El Señor te va a traer a sí mismo. Ven a mí. ¿Por qué te estás angustiando con eso? Ven a mí. Es aquí. Es aquí. No vas a vivir una vida extraordinaria fuera de Cristo. Ven, ven. Hermano, y hay un punto en que el Señor dice, hija, porque te amo, voy a partir tus piernas. Y nos abraza, y cuando nos abrazas, hermano, en medio del dolor, ¿cuántas veces los que estamos aquí no hemos conocido la protección y el cuidado del Señor? En medio del dolor.
en medio del dolor, entendemos que ya nuestras fuerzas no tienen sentido y dejas de luchar y dejas de tratar de hacer las cosas por tu cuenta. El Señor te levanta y lo que espera en ese proceso es que te acostumbres a oír su voz. El Señor entonces muestra su cercanía al llamarte hacia sí mismo, muestra su cercanía al llamarte por tu nombre, te conoce de manera personal, muestra su cercanía al guiarnos a verdes pastos y también muestra su cercanía al permitirnos oír su voz. Termina allí el versículo 5 diciendo, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien oirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Hermano, qué maravilloso es pensar que tú y yo podemos conocer o escuchar la voz de Cristo. En la medida que conocemos a Cristo a través de su palabra, en la medida que pasamos tiempo orando, en la medida que pasamos tiempo cerca del pastor, conocemos su voz y nos acostumbramos a oírlo. Y cada vez su voz va a ser más clara y fuerte para nosotros. ¿Saben por qué no oímos la voz de Dios? No porque el Señor no esté hablando. No oímos la voz del Señor porque nuestros oídos lo hemos desacostumbrado a escuchar su voz. Si no pasas tiempo frente a su palabra, ¿cómo aprenderás a oír su voz? ¿Será necesario que de vez en cuando el Señor entonces tenga que partir nuestras patas para que nos acerquemos a Él? ¿Será que tendremos que pasar por situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él? ¿O somos capaces de entender lo que el Señor nos está diciendo esta mañana y decimos, Señor, no me partes las piernas? Entendimos. Separado de ti, nada puedo hacer. Señor, entendí. Estoy trabajado y estoy cansado. Yo voy a acercarme a ti, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Bueno, el segundo aspecto que vamos a ver en esa figura de yo soy la puerta, no solo es su cercanía, sino también su singularidad. En el versículo del 6 al 8 el Señor va a decir lo siguiente. El Señor se va a presentar como la puerta. Versículo 6. Después de esta parábola, permítame diferir aquí un poquitico con la nueva versión internacional. Esta figura no es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Bueno, porque las parábolas tienen una construcción y una intención distinta. Usualmente las parábolas en la Biblia van a comenzar con algo así como esto. El reino de los cielos es semejante a. Aquí no vemos eso. No es una parábola. Lo que estamos viendo en esta comparación es una figura de lenguaje que le pudiéramos llamar una alegoría. Una alegoría es usar un ejemplo cotidiano para presentar una verdad más profunda. Es decir, literalmente el Señor no es una puerta, pero utiliza la figura de la puerta para que nosotros podamos entender cuál es el sentido de el que no pasa por donde está Él, no puede ser salvo. Así que no es una parábola, es una alegoría. Pero el Señor se da cuenta que la gente no entendió la alegoría. Y continúa allí el versículo 6. Después de esta alegoría, Jesús notó que sus oyentes no habían comprendido completamente el significado. Por eso volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Esta declaración allí no deja lugar para las dudas. El Señor se presenta como una puerta y marca así su singularidad. Yo soy la puerta. Creo que cambia un poco el ejemplo. Les dije que al principio era el ejemplo de la gran puerta que había en ese redil comunal. Pero algunos pastores no volvían en la noche al redil comunal, pero no les daba tiempo, o miraba que la noche estaba despejada, y el pastor que estaba en el campo por allá dijo, bueno, me voy a quedar con las ovejas. Y habían algunos rediles más parecidos a los corrales que nosotros conocemos. ¿Saben? Eran esos estantillos con algunas estacas y con algunas mallas alrededor para que las ovejas no se salieran de allí. Y ese corral no tenía puerta, tenía una entrada. Las ovejas entraban allí, por la malla que había alrededor no podían salir. ¿Y saben lo que hacía el pastor? Se acostaba a pasar la noche en esa entrada. Él se ubicaba ahora como la puerta.
Ninguna oveja podía salir de redil si no pasaba por encima del pastor. Y nadie podía entrar si no pasaba por encima del pastor. Así que literalmente en esta figura, el pastor literalmente era la puerta. Él se acostaba a dormir en la entrada del corral. El Señor les dice ahora, yo soy la puerta, no hay otra. ¿Saben? Si el Señor hubiera dicho, yo soy una puerta, pudiéramos entender, entre un grupo de puertas, Cristo es una opción. Pero la verdad es que no dijo eso. Él dijo, yo soy la puerta. Y el artículo la nos dice a nosotros que no hay otra. La única. Yo soy la puerta. Todos, versículo 8, los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Hermano, la singularidad de Cristo se va a mostrar en que Él se presenta como el único camino que puede llevarnos a una vida extraordinaria y a una vida eterna. No hay manera, no hay otra opción, no hay otro camino, no hay una religión que pueda llevarnos, no es la iglesia a la puerta, no es el pastor de la iglesia a la puerta, no es nada, es Cristo. Es Cristo. Hermano, y todo lo que no nos lleve a Cristo tiene la conducta de un ladrón y un bandido. Y hoy estamos llenos, forrados de ladrones y de bandidos. Los ladrones y los bandidos son todos aquellos que pretenden hoy presentarse con un evangelio diferente. Ladrones y bandidos. Creo que el Señor no tenía mucho pelo en la lengua para decir las cosas, ¿no? De alguna forma está hablando a los líderes religiosos de la época. Ellos estaban allí, estaban escuchando. Ellos habían prohibido aquellas personas que vieron el milagro del ciego y otras cosas que el Señor había hecho, siguieran a Jesús. El que seguía a Jesús era expulsado de la sinagoga, una forma de execrarlo casi que de la sociedad. Y el Señor les dice, ellos no son unos líderes religiosos, son unos ladrones, son unos bandidos. ¿Y cómo los identificamos? Porque no los están llevando a mí. Hoy, siglo XXI, toda enseñanza, toda filosofía, toda religión, toda iglesia que no nos lleve a Cristo entrará en la categoría de ladrón y de bandido. No son genuinos. Si no nos llevan a Cristo, no nos están dando la opción de salvación y vida eterna. Yo soy la puerta. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el versículo 10. Hermano, no hay otra manera, no hay otra fuente. La oveja que entraba a aquel corral donde el pastor estaba acostado justo en la entrada, esa oveja para poder pasar tenía que pasar por donde estaba el pastor. Para poder salir tenía que salir por encima del pastor. Nadie entraba, nadie salía si no pasaba por el pastor. Nadie llega al Padre, dice el Señor, sino por mí. Alguien una vez me preguntó, o sea que la cosa es como tú dices. me causó gracia porque no para nada. La cosa es como Dios determinó. ¿Saben? No es como creemos o decimos. Dios estableció que no hay otro nombre bajo el cielo a través del cual podamos ser salvos. Solo Cristo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Bueno, si tú estás buscando satisfacción plena, si tú estás buscando vida plena, si tú estás buscando garantizar tu eternidad fuera de Cristo, permíteme decirte, estás entrando por una puerta equivocada. Cristo se presenta y nos dice, yo soy la puerta. Él es singular, no hay más. Cuando se presenta como la puerta, Él nos está diciendo, soy único, no hay otra puerta. Yo soy la puerta. ¿Saben? Esa única puerta que es Jesús, es la puerta que tú y yo debemos traspasar. No sé si tu vida la estás viviendo con la preocupación que el momento te genera. Yo no sé si alguien aquí ha estado tratando de buscar
la satisfacción que su vida necesita en cualquier otra fuente. Permíteme decirte, si tu vida no está fundamentada en Cristo y si la satisfacción que pretendes alcanzar en tu vida no está en Cristo, sencillamente estás fuera de la puerta. Y no vas a conseguir nada fuera de Cristo. Porque separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Simple. Simple. Necesitamos volvernos a Cristo. ¿Saben qué interesante es que el Señor diga, estás en Cristo y en Cristo, aun cuando haya momentos difíciles, el gozo del Señor será tu fortaleza? ¿Qué tal? En Cristo, si tú le planteas al Señor tus angustias, tus preocupaciones, Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que puedo estar viviendo momentos de dificultad y en Cristo el Señor llena mi corazón de paz y de tranquilidad. En Cristo también dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura en Cristo. Y me encanta la expresión de Pablo, porque creo que en el trasfondo hay una idea de cómo vivir con abundancia o escasez, en medio de las dificultades del día a día. Pablo dice a los filipenses, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Para ambas cosas estoy entrenado. Ahí la palabra pareciera ser, he sido adiestrado como un soldado. Y llega al versículo que todos lo sabemos de memoria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo, hermano. Porque es a través de esa puerta que todo lo podemos, porque Cristo nos fortalece. Porque es a través de esa puerta que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque es a través de esa puerta que todas las cargas que podemos tener pueden ser descansadas en el Señor. Cristo es la puerta, no hay otra. Hermano, ¿dónde estás buscando tu satisfacción? En Él hay una vida extraordinaria. En Él hay vida eterna. Si tu vida no es extraordinaria, permíteme decirte que posiblemente estás tocando la puerta incorrecta. Y en esa puerta, por más que te esfuerces, no hallarás satisfacción. Yo no sé cuántos de aquí alguna vez abrazaron el ateísmo, pero el ateísmo serio. ¿Saben? Hay ateísmo serio y ateísmo que no es serio. Hay gente que te dice, yo no creo en eso, pero no saben ni en qué no creen. Ellos no creen ni en lo que no creen. Eso no es serio. Pero ¿saben? Hay gente que sinceramente no logra ver a Dios. Y son ateos serios. Permítanme decirles con conocimiento de causa que el ateísmo serio, el que no es capaz de ver a Dios en las cosas creadas, vive en una vida de miseria. Porque vivir esta vida sin propósito es terriblemente doloroso. No sé si lo sabían, pero muchos ateos terminan sus días sintiéndose vacíos porque nunca le hallaron el sentido a la vida. ¿Y saben por qué? Porque no está en tu razonamiento el sentido de la vida. La vida espléndida no está en tu filosofía, en tu manera de ver el mundo. No está en tu arrogancia. No está en el dinero. ¿Saben? Si estuviera en el dinero, los ricos no se suicidaran. No está en la fama, porque también hay muchos famosos, y pudiéramos mencionar una larga lista de famosos que se han suicidado. ¿Y por qué se suicidaron? Porque su vida no era extraordinaria. ¿Saben? No está en tu criterio, no está en una religión X. Es más, permíteme decir esto, que pudiera sonar un poco más chocante. No está en la iglesia. Y alguien podrá haber entrado esta mañana aquí y decir, bueno, entonces, ¿para qué vine yo para acá? Bueno, para que escuches de la puerta. Pero esta iglesia no es la puerta. La puerta es Cristo. Y si estás entrando por otra puerta, pierdes tu tiempo. Una vida extraordinaria solo es posible en Cristo. ¿Qué vas a hacer con tu vida?
El buen pastor, cercano, esta mañana te está llamando y te está llamando por tu nombre. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Sabes? No llegaste esta mañana aquí porque viniste y decidiste venir. Estás aquí porque el buen pastor te está atrayendo a sí mismo. Y ahora que estás aquí, que el buen pastor te ha traído a sí mismo, el pastor te llama por tu nombre y te dice, tú y yo tenemos cuentas pendientes. Dime a qué pasto quieres que te lleve. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Continuarás dando saltos y saltos y saltos? ¿O vendrás obediente a la voz del Señor? Allí dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Él es la puerta, no hay otra. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Si el Señor nos lo permite, el próximo domingo vamos a considerar 2 elementos más que están detrás de la idea de yo soy la puerta. Hasta aquí nos vamos a centrar solo en su cercanía y su singularidad. El pastor es cercano a ti. El pastor es único. Él es la puerta, no hay más puerta. Ahora, ¿cómo estás viviendo tu vida ahora? Señor, gracias, Padre, porque podemos comprender en tu palabra que eres un pastor amoroso. En este ejemplo que se va mostrando en el capítulo 10 de Juan, tú eres la puerta. Pero si seguimos desarrollando el ejemplo, eres el portero y eres el pastor. Y pareciera que Juan nos está diciendo de alguna forma, el Señor cuando se presentó en esta ocasión, nos dijo, yo lo soy todo. Y ciertamente, Señor, tú lo eres todo. Gracias, porque más que ser aquello que el ser humano necesita, tú eres todo y lo único que nosotros tenemos. Eres nuestro pastor. Separado de ti, nada podemos hacer. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer una invitación especial esta mañana. Yo no sé cuántos de los que están aquí han estado tratando de entrar al redil por una puerta alterna. ¿Cuántos han estado tratando de entrar siguiendo su propio criterio? ¿Cuántos han entrado o tratado de entrar siguiendo filosofías, religiones, siguiendo modos particulares de interpretar lo que Dios quiere? Yo no sé cuántos de los que están aquí han estado caminando siguiendo a Cristo a su manera. Yo quiero decirte esta mañana que no hay otra forma. Cristo es la puerta. Y todo el que entre a través de Él tiene vida eterna. ¿Quieres esa vida extraordinaria? ¿Quieres garantizar esa eternidad con Cristo? Entonces necesitas pasar por Cristo. Ven a Él, ven a Él. Si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo y quiere hacerlo, yo quiero invitarte a que allí donde estás cierres tus ojos. Le pido a la iglesia que esté orando. Y en una sencilla oración puedas invitar al Señor a partir de hoy a ser el Señor de tu vida. Si me permites te guío en esa oración. Dile al Señor estas palabras. Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he intentado vivir mi vida pasando por otras puertas que no eres tú. Por la puerta de mi arrogancia, por la puerta de mis propios criterios, por la puerta de mis filosofías y mis concepciones religiosas, por las puertas de lo que me enseñaron, en lo que aprendí en algún momento, pero no he pasado por la puerta que eres tú. Yo quiero pedirte perdón por haberte ignorado en mi vida. Y vengo ante ti porque quiero
entrar por la puerta. Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón y a partir de hoy, hazme una nueva persona en tu nombre. Ayúdame a vivir una vida distinta. Amén. ¿Saben? Dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien hoy invitó a Cristo a ser el Señor de su vida, has pasado la puerta. Y el que pasa la puerta tiene vida y vida en abundancia. Ahora tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito y comienzas en Cristo a experimentar esa vida excelente y esa vida eterna. Iglesia, ¿saben? Las cosas que hay a nuestro alrededor tienden a distraernos. Los conflictos que pudiéramos estar viviendo en el día a día tienden a distraernos. Es muy fácil dejar de escuchar la voz del pastor. Es muy fácil distraernos. Es muy fácil creer que nuestros problemas son nuestros y que no tenemos maneras de resolverlos si no es con nuestro propio criterio. Y el Señor dice, yo soy la puerta. ¿Sabes? No es tu fuerza, no es tu criterio, no es tu angustia la que te va a llevar a resolver lo que tienes que resolver. Separado del Señor no harás nada. Necesitas pasar por la puerta. Y si algo te ha distraído de la puerta, te ha alejado de ella, acércate a la puerta. Ese es el llamado del Señor para ti hoy. Acércate a la puerta, porque en Él siempre, siempre hallarás los pastos que necesitas para poder seguir adelante. Cual sea tu situación, llévalo a la puerta. Señor, traemos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades y las ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a poder vencer en medio de la dificultad. Como hijos tuyos, ayúdanos a vivir esa vida extraordinaria que tú en Cristo pones delante de nosotros. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.